Cuento, un podcast sobre narrativa colombiana contemporánea. Bienvenidos y bienvenidas a Leo y Cómo Cuento, diálogos creados por estudiantes del Departamento de Literatura en el curso de Cuento Colombiano Contemporáneo. Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Les doy la bienvenida a este episodio del podcast Leo y Cómo Cuento, en el cual hablaremos del cuento Policarpa. Mi nombre es Nicole Camacho y espero que lo disfruten. No ser devorado es el sentimiento más perfecto. No ser devorado es el objetivo secreto de toda una vida. Clarice Lispector. Con esta frase de la mujer más pequeña del mundo, la autora María Ospino Pisano introduce su cuento Policarpa, basada de la guerrilla colombiana que lucha por adaptarse nuevamente a la sociedad, a la par que, decidida a publicar sus memorias, sostiene exigentes charlas con su editora. Publicado en 2017 en el libro Azares del Cuerpo, este cuento da para mucho de qué hablar. Pero primero déjenme introducir a la autora y darles un poco de charla teórica. María Ospino Pisano, nacida en Bogotá, es profesora de cultura latinoamericana en la Universidad de Wesleyan en Estados Unidos. Es reconocida por sus escritos sobre crítica, cultura, violencia, memoria y territorio aquí en Colombia, así como también por sus numerosos cuentos de ficción. Este cuento en específico está narrado desde la perspectiva de nuestra protagonista Marcela, con una estructura bastante interesante, que salta entre el presente y el pasado, narrado por medio de la escritura de Marcela. También tiene una apuesta estética no tan común, dividiéndose entre la narración habitual y la lectura de las correcciones del manuscrito de Marcela. Considero que la autora logró un contraste interesante que, al menos en mi lectura, me mantuvo enganchada y entretenida. El cuento me parece relevante tratar varios puntos, pero hagamos esto en orden. En primer lugar, el título. Desde que leí el título me pareció bastante curioso. Como se nos enseña en la historia colombiana, Policarpa Salabarrieta fue una espía neogranadina durante la época de la Reconquista española. En el cuento, el alias de Marcela durante su estadía en el grupo armado es Policarpa. Esto lo vemos mencionado en el cuento al momento de la conversación telefónica de Marcela con su sobrino, al decirle que habla con Poli, especificando después que es su apodo pero suavizado. Es el uso de este alias en un integrante de un grupo armado al margen de la ley. Posiblemente buscarán un simbolismo de libertad o un guiño al posible papel de espía que cumplía Marcela. Incluso puede ser esa la razón por la que no interactuaba casi con los retenidos, como se menciona en el cuento. Siguiendo la línea del tema de los desmovilizados, fue bastante impresionante para mí que Marcela especificara que ella no había sido reclutada forzosamente. En el cuento no se habla mucho de su vida antes de movilizarse, pero no creo que nuestra querida protagonista haya tenido una vida sencilla si la obligó a unirse a uno de estos grupos. En contraparte a esto, me gustaría mencionar que personalmente me agradó mucho la forma en la que la autora tocó el tema de la reinserción social de los desmovilizados. Para hacer Colombia un país tan problemático, la autora pudo darle un giro al personaje y a la situación, haciéndolo destinatario de mi empatía y de la empatía de muchos otros lectores. También la puya sutil de la falta de seguridad en los pueblos, así como Marcela, muchos de los habitantes rurales o de pueblos pequeños terminan siendo reclutados por los actores armados, esto debido a la poca seguridad o a la poca presencia del gobierno. Y una vez se desmovilizan, son expuestos a la gran ciudad, luego de quién sabe cuánto tiempo alejados o restringidos por la sociedad. Hablando ahora de los personajes, debo confesar que Marcela es dueña de mi cariño. Para mí es un personaje expuesta a la gran ciudad que no conoce, a las nuevas personas, expuesta a sus sentimientos acerca del rumbo que está tomando su vida, de la emoción de reencontrarse con sus hermanas, de empezar de cero, de las críticas. Es un personaje un poco roto, pero a la vez es fuerte, decidida y sobre todo valiente. Por otro lado, quiero comentar lo ofendida que estoy con la editora del Marcela.
me parece que es una persona muy déspota y que no hace para nada bien su trabajo. Al leer las partes del cuento, que eran parte de los escritos de Marcela, corregidos supuestamente, sinceramente solo podía pensar en que era una desalmada la editora. Durante mi lectura no me cabía duda de que la editora era cruel con ella. No lo sé, tal vez ya sea un tema mío, pero la verdad, si se llegara a publicar un libro de la historia de Marcela, corregido por esa señora, que el manuscrito de Marcela tenía mucho de su propia esencia, de ella misma. No me parecía lógico que la editora eliminara la narración, por ejemplo, de su gusto por los pájaros, del cuaderno que tenía en la que los describía y los dibujaba. Para mí eso hacía más sentido a la historia, tal vez un poco más personal. Era parte de la misma Marcela plasmada en el papel. Así que, futuros editores, para mí esto es una clara muestra de lo que no tienen que hacer. En general, me gustó mucho el cuento. Considero que trata temas que son de suma importancia en la realidad colombiana, que nos enseña a que debemos tener más empatía por los desmovilizados y las víctimas de los grupos armados, que nosotros no somos capaces de saber por lo que ha atravesado una persona a lo largo de su vida y que no deberíamos juzgarla sin conocerla. Para cerrar este podcast, me gustaría darle las gracias a María Ospino Pisano por su hermoso cuento y su grandiosa manera de encarnar y plasmar los sentimientos de una desmovilizada. Considero que Colombia necesita más de esto. Muchas gracias.